Esposo le comenta a su amiga, estuve con dos anoche. El marido escuchó y la humillación que sufrió después dejó a todos sin aliento. El silencio en el salón principal del club social era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Rodrigo Herrera sostenía el micrófono con manos firmes mientras, en la pantalla gigante detrás de él, se proyectaban fotografías y mensajes comprometedores que hicieron que los invitados contuvieran la respiración. Laura, su esposa, lo observaba desde la primera fila con una sonrisa helada, disfrutando cada segundo de su venganza. El hombre seguro y elegante que todos conocían parecía haberse desvanecido, dejando en su lugar a alguien pálido, con la mirada perdida, como si hubiera recibido un golpe mortal. Pero para comprender cómo se llegó a ese instante, hay que retroceder en el tiempo. 3 meses antes, Rodrigo vivía lo que cualquiera habría descrito como una existencia privilegiada. Su estudio de arquitectura, ubicado en el centro histórico de Valencia, gozaba de prestigio por sus proyectos innovadores y sostenibles. Su matrimonio de 15 años con Laura Méndez, una reconocida chef televisiva, lo había colocado en la esfera más selecta de la ciudad. Él era, para todos, el esposo perfecto de la mujer perfecta, o al menos eso creían. Aquel jueves por la tarde, Rodrigo tenía programada una reunión con don Ernesto Salvatierra, un empresario interesado en contratarlo para diseñar un complejo turístico en la costa. El encuentro sería en el Mirador del Turia, un restaurante de cocina mediterránea muy frecuentado por la élite local. Rodrigo llegó, como siempre, con 15 minutos de antelación y pidió una mesa junto a la cristalera que ofrecía vistas al río. Mientras revisaba los planos de un proyecto que debía presentar la semana siguiente, una voz conocida lo hizo alzar la vista. Era Laura, su esposa, sentada en una mesa apartada del fondo junto a Patricia Lozano, su amiga íntima y socia en un programa gastronómico. No los había visto al entrar porque estaban en una zona semiprivada del local. Su primer impulso fue acercarse a saludarlas, pero algo en la postura de ambas lo detuvo. Patricia gesticulaba con exageración mientras Laura reía con esa risa altiva que él conocía demasiado bien, pero que últimamente solo escuchaba cuando ella hablaba con otros y no sabía que él estaba cerca. Había en su actitud una complicidad femenina que lo excluía por completo. Rodrigo decidió permanecer en su sitio y fingir que no las había visto. Después de todo, don Ernesto llegaría en cualquier momento y no quería mezclar negocios con asuntos personales. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, las carcajadas provenientes del rincón se volvían más sonoras y difíciles de ignorar. Fue entonces cuando escuchó con claridad las palabras que le helaron la sangre. Te digo, amiga, estuve con dos anoche, dijo Laura con un tono de satisfacción que le atravesó el pecho como una cuchillada. Patricia casi se atraganta con su copa de vino. ¿En serio, Laura? ¿Las dos juntas o por separado? Por separado, obviamente, respondió ella con desparpajo. Primero con Martín, el fotógrafo del programa, en el Hotel Boutique de la playa. Luego me fui al piso de la instructora de yoga que conocí en el gimnasio. Rodrigo ni se enteró de que llegué de madrugada porque se había tomado esas pastillas para dormir que le recetó el médico. El mundo de Rodrigo se detuvo. Sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable, como si estuviera hecho de arena movediza. Conocía ese nombre, Martín Ríos, un joven de sonrisa encantadora que siempre lo saludaba con excesiva familiaridad cuando visitaba a Laura en las grabaciones. Vaya, Laura, ya pareces protagonista de serie de moda, rió Patricia, dándole un golpecito en el brazo. Pero ten cuidado, no vaya a hacer que Rodrigo se entere. Ese hombre es muy perspicaz y no creo que se quede callado si descubre tus aventuras. Laura hizo un gesto despectivo con la mano. Rodrigo está demasiado ocupado con sus planos y sus clientes para prestarme atención de verdad. Además, llevo años haciendo esto y jamás ha sospechado nada. Era de esos hombres que preferían refugiarse en su burbuja de perfección antes que enfrentar la verdad. Las palabras de su esposa habían sido como bofetadas. Cada frase era un golpe directo no solo a su orgullo, sino a los 15 años que había invertido en su matrimonio.
Rodrigo había logrado mantener la compostura hasta ese momento, pero sentía que las manos le temblaban y que el aire se le atascaba en los pulmones. ¿Y el del gimnasio qué tal está?, preguntó Patricia con un brillo de morbo en los ojos. Está buenísimo, amiga. 26 años, cuerpo de atleta y una energía que no se agota, respondió Laura con descaro. Lo único malo es que está medio obsesionado y ya me pide que deje a Rodrigo por él. Los jóvenes siempre creen que serán la excepción. Ambas mujeres estallaron en carcajadas, como si hubieran contado el chiste más ingenioso del mundo. Para ellas, la vida de Rodrigo, sus sentimientos y su dignidad no eran más que el remate de una broma privada. En ese momento llegó don Ernesto Salvatierra, un hombre mayor de porte distinguido, que se acercó a la mesa de Rodrigo con una sonrisa cordial. Perdón por la demora, arquitecto Herrera. El tráfico en la avenida Blasco Ibáñez estaba imposible. Rodrigo se puso de pie y estrechó la mano de su cliente, aunque sentía que lo hacía en piloto automático. Su mente seguía reproduciendo las palabras de Laura, intentando encajar las piezas de un rompecabezas que llevaba años formándose frente a sus ojos, pero que él se había negado a ver. Durante los siguientes 40 minutos habló de presupuestos, plazos de entrega y detalles técnicos con don Ernesto, pero su cerebro funcionaba en dos planos. En la superficie, era el profesional impecable de siempre, por dentro, un hombre cuyo mundo se desmoronaba pedazo a pedazo. Cuando finalmente el cliente se marchó, tras cerrar el contrato para el diseño de 3 villas de lujo, Rodrigo se dio cuenta de que Laura y Patricia ya no estaban en su mesa. Se habían ido sin que él lo notara, probablemente a continuar sus aventuras o a planear las siguientes. El camino de regreso a casa fue un torbellino de emociones. Por un lado, una furia que no recordaba haber sentido jamás, por otro, una tristeza profunda que le nacía desde lo más hondo. Pero también había algo más, algo que lo sorprendió, alivio. Después de años de dudas, señales ignoradas y excusas que él mismo se repetía, por fin tenía la verdad completa. Al llegar a su casa en la urbanización Monteverde, una vivienda de 2 plantas con jardín que había sido su orgullo durante años, Rodrigo permaneció sentado en el coche unos minutos, observando las ventanas de lo que hasta entonces había llamado hogar. Todo parecía igual por fuera, el césped perfectamente cortado, las bugambilias trepando junto a la entrada, el Audi de Laura aparcado en su sitio habitual, pero él sabía que nada volvería a ser igual. Laura estaba en el salón viendo un programa de cocina cuando él entró. Se veía relajada, con los pies sobre la mesa de centro y una copa de vino en la mano. Al verlo, le dedicó esa sonrisa que en otro tiempo lo había enamorado. ¿Cómo te fue con el señor ese del proyecto turístico?, preguntó sin apartar la vista de la televisión. Muy bien, firmó por 3 villas, respondió Rodrigo con una voz que sonaba normal, aunque por dentro sentía que hablaba otra persona. Qué bien, cariño. Ya sabes que me alegra mucho cuando te va bien en el estudio, dijo ella con un tono dulce que sonaba hueco, falso como una moneda de plástico. Rodrigo la observó detenidamente, estudiando el rostro de la mujer con la que había compartido casi 2 décadas. ¿Cómo era posible que no hubiera visto antes la arrogancia en sus ojos, la indiferencia disfrazada de afecto? Voy a preparar la cena, dijo, y se dirigió hacia la cocina. Mientras cortaba tomates y pepinos para una ensalada, Rodrigo repasaba mentalmente los últimos meses, buscando todas las señales que había decidido ignorar. Las llamadas que Laura interrumpía bruscamente cuando él entraba en la habitación, los viajes de trabajo que misteriosamente se alargaban, los perfumes ajenos impregnados en su ropa, las noches en que regresaba tarde con excusas cada vez más elaboradas, pero, sobre todo, recordaba cómo la intimidad entre ellos había cambiado poco a poco. Laura se había vuelto más distante, menos afectuosa, como si cumpliera con una obligación rutinaria más que compartir momentos genuinos con el hombre que decía amar. Ahora entendía perfectamente por qué. Durante la cena, mantuvieron una charla superficial sobre los planes para el fin de semana y sobre algunos clientes del estudio de arquitectura.
Laura mencionó que tendría que viajar a Marbella la semana siguiente por asuntos relacionados con un nuevo programa culinario, y Rodrigo asintió como siempre lo hacía, evitando hacer preguntas incómodas. Esa noche, después de que Laura se quedara dormida con la facilidad de quien no carga con remordimientos, Rodrigo permaneció despierto, mirando el techo de su dormitorio. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones imposibles de ordenar. Se levantó sin hacer ruido y se dirigió al despacho que había acondicionado en una de las habitaciones de invitados. Era su refugio personal, lleno de libros de arquitectura, revistas de diseño y maquetas de proyectos. Se sentó frente al escritorio donde solía trabajar y tomó una libreta. Por primera vez en años, comenzó a escribir sobre lo que realmente sentía, no sobre presupuestos o bocetos, sino sobre el dolor que lo atravesaba, sobre la humillación de haberse convertido en el marido ingenuo del que su esposa se burlaba con sus amigas. Pero mientras escribía, algo empezó a transformarse dentro de él. La tristeza inicial se iba convirtiendo en algo más sólido, más decidido. No era solo rabia, era una claridad que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Rodrigo Herrera siempre había sido un hombre inteligente y capaz. Había levantado su estudio desde cero, se había ganado el respeto del sector inmobiliario valenciano y había mantenido su independencia económica incluso después de casarse. La única razón por la que había tolerado las faltas de respeto de Laura durante tanto tiempo era porque había elegido no verlas, no porque fuera incapaz de actuar. Esa noche, mientras las horas pasaban y Valencia dormía, Rodrigo tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de todos los que lo rodeaban. No se limitaría a pedir el divorcio ni a montar una escena dramática. Le demostraría a Laura Méndez, y a todos los que creían conocerlo, que habían subestimado gravemente al hombre equivocado. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Cada mañana despertaba con la fugaz esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, pero la realidad lo golpeaba de inmediato al ver a Laura preparándose para el trabajo con esa despreocupación que ahora le resultaba insultante. Su rutina matutina se había convertido en una obra de teatro en la que él era el único actor consciente de estar interpretando un papel. El miércoles por la mañana, mientras tomaban café en la cocina, Laura se comportaba como la esposa ejemplar de siempre. Revisaba su teléfono constantemente, pero lo hacía con la naturalidad de quien no tiene nada que ocultar, o más bien de quien está tan segura de su engaño que ya no se molesta en disimular. Cariño, hoy llegaré tarde. Tengo una reunión con los patrocinadores del programa en el puerto y ya sabes cómo se ponen cuando empiezan a hablar de cifras, dijo, ajustándose el collar frente al espejo del recibidor. Rodrigo asintió desde la mesa, fingiendo leer una revista de arquitectura, pero en realidad analizaba cada uno de los movimientos de Laura, la forma en que evitaba su mirada al mentir, cómo su sonrisa no alcanzaba a iluminar sus ojos, la prisa calculada con la que se dirigía hacia la puerta. Que tengas buen día, cariño, murmuró ella al acercarse para darle el beso de despedida en la frente, un ritual que habían repetido durante años. El contacto de sus labios se sintió para él como una quemadura. Rodrigo se obligó a no apartarse, a mantener la máscara de normalidad, aunque por dentro cada fibra de su ser gritaba de indignación. Esa misma mujer que lo besaba con ternura fingida había estado con dos amantes apenas unos días antes, riéndose de él con su amiga como si fuera el hazmerreír de Valencia. Cuando finalmente escuchó el motor del Audi alejándose por la calle, Rodrigo se permitió derrumbarse por unos minutos. Apoyó la cabeza en sus manos y lloró en silencio, no solo por la traición, sino por darse cuenta de cuánto tiempo había vivido una mentira, cuántos besos como ese habían sido falsos, cuántas noches había compartido la cama con una mujer que después se burlaba de él. Sin embargo, el llanto duró poco. Había algo dentro de él que se negaba a quebrarse por completo. Tal vez era el orgullo heredado de generaciones de hombres trabajadores en su familia, o quizá la parte de él que había levantado un estudio de arquitectura desde cero y sabía que tenía la capacidad de enfrentar cualquier adversidad. Se duchó, se vistió con uno de sus trajes más elegantes y se dirigió al estudio. El trayecto hasta el centro histórico le dio tiempo para reorganizar sus pensamientos.
mientras conducía por calles que conocía de memoria, observaba a otros hombres en los semáforos, en las aceras, en las paradas de autobús, y se preguntaba cuántos de ellos estarían viviendo situaciones similares. ¿Cuántos maridos en Valencia desayunaban cada mañana con mujeres que los traicionaban sistemáticamente? Al llegar al estudio, su asistente, Marcos, ya había abierto y estaba ajustando la iluminación de la sala de presentaciones para la reunión con un grupo de inversores prevista para el viernes. Era un proyecto de viviendas sostenibles titulado Horizontes Nuevos, un nombre que ahora le resultaba irónicamente apropiado. Buenos días, arquitecto Herrera. Lo llamó temprano el señor Villalba preguntando por los planos de las casas de campo, informó Marcos mientras ordenaba unas carpetas. Gracias, Marcos. En un momento lo llamo de regreso. Rodrigo se dirigió a su oficina privada, un espacio que había diseñado personalmente con paredes color marfil, un escritorio de madera de nogal y varias maquetas y fotografías de sus obras favoritas. Pero esa mañana su atención se centró en una pieza en particular que colgaba en la pared opuesta a su escritorio, una fotografía artística tomada por el fallecido fotógrafo catalán Julián Ferrer. La obra se titulaba Renacer y mostraba a un hombre de espaldas, con el cabello revuelto por el viento, de pie frente a un amanecer dorado. Lo especial de la imagen era que la figura masculina parecía desprenderse de una capa oscura que caía a sus pies, como si emergiera libre de un peso que lo había aprisionado. Rodrigo había admirado esa fotografía decenas de veces, pero esa mañana la veía con otros ojos. El hombre del retrato no estaba huyendo, se estaba transformando en algo nuevo, más fuerte. Por primera vez en días, Rodrigo sintió una chispa de algo que no era dolor ni rabia, sino una esperanza feroz. El teléfono del estudio sonó varias veces esa mañana, interrumpiendo sus pensamientos, clientes, proveedores, periodistas interesados en el nuevo proyecto. Rodrigo atendió cada llamada con la profesionalidad de siempre, pero una parte de su mente seguía procesando, de forma constante, su nueva realidad y lo que pensaba hacer al respecto. Durante la pausa del mediodía decidió hacer algo que no hacía desde hacía meses, visitar a su padre. Don Ernesto vivía en una casa modernista restaurada en el barrio del Cabanyal, en Valencia, rodeada de macetas con geranios, un par de perros tranquilos y los recuerdos de una vida plena. Tenía 70 años, había enviudado hacía más de una década, pero en su soledad había encontrado una independencia que muchos hombres de su generación nunca llegaron a experimentar. Cuando Rodrigo llamó a la puerta, su padre lo recibió con esa sonrisa cálida que siempre lograba tranquilizarlo, pero también con esa mirada aguda que no dejaba escapar ningún detalle. Hijo, qué sorpresa más agradable. Pasa, pasa. Estaba preparando horchata. ¿Quieres un vaso? La casa olía a madera pulida y a hierbabuena, como siempre. Rodrigo siguió a su padre hasta la cocina, un espacio amplio con azulejos artesanales y una mesa de roble macizo donde habían compartido tantas conversaciones a lo largo de los años. Te noto cansado, hijo. ¿Todo bien en el estudio? Preguntó don Ernesto mientras servía la horchata en vasos altos de cristal. Rodrigo dudó un momento. Su padre era tradicional en muchos aspectos. Había crecido en una época en la que el divorcio era casi impensable y en la que muchos hombres soportaban en silencio la deslealtad de sus esposas. Pero también era un hombre inteligente y fuerte, que había sabido rehacer su vida tras la muerte de su mujer. Papá, ¿alguna vez sospechaste que mamá? Empezó a preguntar, pero se detuvo. No estaba listo para esa conversación todavía. Don Ernesto lo observó con atención. Había algo en los ojos de su hijo que reconocía, una mezcla de dolor y determinación que él mismo había sentido alguna vez. Hijo, un hombre siempre sabe cuando las cosas no van bien en su matrimonio. La pregunta es, ¿qué está dispuesto a hacer con esa información? Las palabras de su padre cayeron como agua fresca en tierra seca. Rodrigo sintió un nudo en la garganta, pero se esforzó por mantener la compostura. ¿Y qué debe hacer un hombre cuando descubre que lo han estado humillando durante años sin que él lo supiera? Preguntó con voz baja.
Don Ernesto dejó su vaso sobre la mesa y tomó las manos de su hijo entre las suyas, curtidas por años de trabajo y experiencia. Un hombre digno jamás debe permitir que lo humillen, Rodrigo. Ni por amor, ni por comodidad, ni por miedo al que dirán. Cuando un hombre permite que lo pisoteen una vez, le enseña al mundo cómo tratarlo para siempre. Las palabras resonaron en el pecho de Rodrigo como campanadas. Su padre no conocía los detalles de lo que estaba ocurriendo, pero había llegado directo al corazón del asunto con esa sabiduría que solo se obtiene viviendo lo suficiente. Tu abuelo Julián solía decir que un hombre tiene dos opciones en la vida, ser víctima o ser guerrero. No hay punto medio, hijo, y tú vienes de una línea de guerreros. Rodrigo permaneció en casa de su padre hasta bien entrada la tarde, ayudándolo a podar las plantas del patio y escuchando historias de hombres de la familia que habían enfrentado adversidades similares. Cuando finalmente se despidió, sintió que había recuperado algo que había perdido sin darse cuenta, la conexión con su propia fuerza interior. El regreso a casa esa tarde fue distinto. Rodrigo condujo con una nueva determinación, observando las calles de su ciudad con ojos que ya no veían las cosas de la misma manera. Valencia seguía siendo la misma, pero él estaba cambiando rápidamente. Al llegar a su vivienda, encontró el Audi de Laura en el garaje. Eran apenas las 5 de la tarde, inusualmente temprano para alguien que supuestamente había tenido una reunión importante. Entró por la puerta principal y la encontró en el despacho hablando por teléfono en voz baja. Te digo que no puedo esta noche. Ya quedé con él. Sí, sí, mañana sin falta. No, no sospecha nada. Está muy ocupado con sus proyectos de arquitectura. Laura no se había dado cuenta de que Rodrigo había llegado. Él se quedó inmóvil en el pasillo, conteniendo la respiración mientras escuchaba a su esposa coordinar una de sus aventuras extramatrimoniales con la misma naturalidad con la que habría organizado una cena con clientes. ¿Está bien, guapo? Entonces mañana nos vemos en el hotel después del trabajo. Y no olvides lo que hablamos sobre lo de Marbella, añadió ella con un tono cómplice. Cuando escuchó que Laura colgaba, Rodrigo se las arregló para cerrar la puerta principal con ruido, como si acabara de entrar. Cariño, ¿ya llegaste? Le gritó ella desde el despacho, con esa voz alegre que ahora él sabía que era completamente falsa. Sí, ya estoy aquí. ¿Cómo te fue en tu reunión? Muy bien, muy bien. Los patrocinadores están encantados con las cifras de la temporada, respondió sin titubear. Rodrigo sintió una mezcla de asco y cierta fría admiración por la facilidad con la que Laura mentía. No había tartamudeos, ni gestos nerviosos, era una mentirosa experta, pulida por años de práctica. Esa noche, durante la cena, Rodrigo la estudió como si fuera un espécimen en un laboratorio. Observó la manera en que masticaba, cómo movía las manos al hablar, la forma en que esquivaba ciertos temas. ¿Cómo era posible que hubiera convivido con esta mujer durante 15 años sin realmente conocerla? Después de la cena, mientras Laura se duchaba, Rodrigo tomó una decisión que una semana antes le habría parecido impensable. Ella había dejado el teléfono sobre la cómoda del dormitorio, algo que hacía de vez en cuando estaba completamente segura de que él no sospechaba nada. Con las manos ligeramente temblorosas, Rodrigo tomó el dispositivo. Conocía la contraseña, la fecha de su aniversario de bodas, una ironía que ahora le resultaba cruel. Lo que encontró superó incluso sus peores expectativas. Había conversaciones con al menos 3 hombres diferentes, cada uno identificado con nombres en clave. Chef Playa era claramente Martín, el fotógrafo del programa, pero también estaban Yoga Man y actor inglés. Los mensajes eran explícitos, detallados, y revelaban una red de infidelidades que se extendía por meses, quizá años. Pero lo que más lo hirió fueron los mensajes donde Laura se burlaba abiertamente de él. En una conversación con Martín había escrito: mi marido está tan metido en sus planos y maquetas que no se entera de lo que pasa en su propia casa. Es como estar casada con un fantasma elegante. En otra, con Yoga Man,
comentaba. El matrimonio es perfecto para una mujer lista, te da estatus y libertad al mismo tiempo, siempre que tu marido sea lo bastante ingenuo. Rodrigo tuvo que sentarse en la cama para no desplomarse. La crueldad de esas palabras le dolía más que las infidelidades mismas. Laura no solo lo engañaba, sino que se divertía humillándolo ante sus amantes. Escuchó que la ducha se cerraba y rápidamente devolvió el teléfono a su lugar. Cuando Laura salió envuelta en una toalla, silbando una melodía, Rodrigo fingía leer una revista en la cama. ¿Todo bien, cariño? Te veo un poco pálido, dijo ella con esa preocupación fingida que él ya sabía reconocer. Solo estoy cansado. Ha sido una semana larga. Pobrecito mío. Ven, que te doy un masaje. La idea de que Laura lo tocara con las mismas manos que habían acariciado a otros hombres lo llenó de repulsión. No, gracias. Mejor me voy a dormir temprano. Esa noche, mientras Laura dormía profundamente a su lado, Rodrigo permaneció despierto, observando las sombras que la luz de la calle proyectaba en el techo. Pero esta vez Rodrigo no estaba sumido en la tristeza ni en la confusión. Esta vez estaba planificando. El dolor se había transformado en algo más útil, una furia fría y calculada que le otorgaba una claridad mental que no experimentaba desde hacía años. Laura Méndez había subestimado gravemente al hombre con el que se había casado. Creía que tenía un esposo dócil y distraído, pero había despertado a algo completamente distinto. Rodrigo sabía que no iba a limitarse a pedir el divorcio o a montar una escena dramática, se aseguraría de que Laura pagara por cada humillación, por cada mentira, por cada momento en que había puesto en riesgo no solo su matrimonio, sino también su salud y su dignidad. Mientras escuchaba la respiración pausada de su esposa dormida, Rodrigo comenzó a diseñar mentalmente un plan tan meticuloso como los proyectos arquitectónicos que dirigía en su estudio. Cada detalle tendría que estar perfectamente calculado. Cada movimiento, ser estratégico. Laura había jugado con fuego durante demasiado tiempo, convencida de que él nunca se enteraría. Pero ahora que conocía la verdad, le demostraría que había confundido paciencia con debilidad y serenidad con ingenuidad. La guerra acababa de comenzar, y Rodrigo Herrera tenía la firme intención de ganarla. El viernes por la mañana, Rodrigo marcó el número del abogado Ignacio Beltrán desde la oficina de su estudio. Había esperado hasta quedarse completamente solo para hacer esa llamada, enviando a Marcos a casa temprano con la excusa de que necesitaba revisar unos planos urgentes. Ignacio había sido amigo de su padre durante décadas y había gestionado los asuntos legales de la familia Herrera desde que Rodrigo era adolescente. Era un hombre de principios sólidos, discreto como una tumba y con una reputación impecable en los círculos jurídicos de Valencia. Rodrigo, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás, hijo? Hace tiempo que no sabía de ti, dijo Ignacio con esa voz grave y paternal que siempre lo tranquilizaba. Licenciado, necesito verlo con urgencia. Es un asunto muy delicado y prefiero no hablarlo por teléfono. El tono de Rodrigo debió transmitir la gravedad de la situación, porque Ignacio no hizo preguntas innecesarias. Por supuesto. ¿Puedes venir a mi despacho esta tarde? Digamos a las 4. Cancelaré mis otras citas. Esa tarde, Rodrigo se encontró sentado en el elegante despacho de Ignacio, ubicado en uno de los edificios más exclusivos de la zona financiera de la ciudad. Las paredes estaban cubiertas de diplomas, reconocimientos y fotografías con figuras destacadas de la política y los negocios valencianos. Era exactamente el tipo de abogado que necesitaba, poderoso, bien conectado y absolutamente leal a quienes consideraba parte de su círculo cercano. Cuéntame qué está pasando, Rodrigo. Te noto preocupado. Sin rodeos ni dramatismos innecesarios, Rodrigo le relató todo lo que había descubierto sobre Laura, la conversación que había escuchado en casa, los mensajes en su teléfono y los años de señales que había ignorado. Ignacio lo escuchó en silencio, tomando notas ocasionales en un cuaderno de cuero. Entiendo perfectamente la situación, dijo finalmente, y quiero que sepas que tienes todo mi apoyo.
Laura Méndez siempre me pareció una mujer arrogante, pero esto supera cualquier expectativa. Licenciado, no quiero simplemente divorciarme. Quiero que pague por cada humillación, por cada mentira. Quiero que toda Valencia sepa exactamente qué tipo de persona es. Ignacio se recostó en su silla de cuero, estudiando el rostro decidido de Rodrigo. En sus 40 años de carrera había visto a muchos hombres traicionados, pero pocos con la compostura y la inteligencia estratégica que mostraba el hijo de su viejo amigo. Rodrigo, lo que me estás pidiendo requiere una planificación muy cuidadosa. No podemos actuar impulsivamente. Necesitamos construir un caso sólido que no solo te proteja legalmente, sino que garantice que Laura enfrente las consecuencias sociales de sus actos. Ignacio también había conseguido registros de las habitaciones que Laura reservaba bajo nombres falsos y los recibos de restaurantes donde había cenado con sus amantes. La joya de la corona llegó cuando Ignacio logró infiltrar a uno de sus colaboradores como empleado temporal en el gimnasio donde Laura había conocido a su última conquista. El hombre, que resultó ser un instructor de pilates de 26 años llamado Sergio, no tenía idea de que Laura estaba casada. Cuando el colaborador de Ignacio le mostró fotografías de la boda de Laura y Rodrigo, Sergio se sintió tan traicionado que aceptó cooperar, proporcionando capturas de pantalla de sus conversaciones con ella. Es increíble la cantidad de mentiras que les dice a estos hombres, comentó Ignacio a Rodrigo mientras revisaban las evidencias en su despacho. A Martín le prometió que abrirían juntos un restaurante en Marbella. A Sergio le dijo que estaba en proceso de divorcio y que se casaría con él en cuanto fuera libre. Rodrigo observaba las fotografías y los mensajes con una frialdad que lo sorprendía a sí mismo. Ya no sentía dolor, solo una determinación férrea de llevar su plan hasta las últimas consecuencias. ¿Cuándo vamos a confrontarla?, preguntó. En la fiesta, delante de todos. Pero antes necesitamos asegurar una cosa más. Ignacio sacó una grabadora digital del cajón de su escritorio. Necesitamos que Laura se incrimine a sí misma verbalmente, una confesión grabada que no pueda negar después. La oportunidad perfecta llegó el viernes por la noche. Patricia Lozano había invitado a Laura a cenar en su ático para celebrar que había cerrado un contrato importante para su programa de televisión. Rodrigo sabía que cuando estas dos mujeres se reunían con unas copas de más, la discreción desaparecía por completo. Ve tranquila, cariño, yo me quedo terminando unos detalles de la fiesta, le dijo Rodrigo mientras ella se preparaba para salir. Lo que Laura no sabía era que Rodrigo había seguido el consejo de Ignacio e instalado una pequeña aplicación en el teléfono de su esposa que le permitía activar remotamente el micrófono. Era completamente legal, porque técnicamente era un dispositivo de su propiedad, incluido en el plan familiar que él pagaba. Esa noche, desde la comodidad de su despacho, Rodrigo escuchó en tiempo real cómo su esposa y Patricia se emborrachaban y comenzaban a fanfarronear sobre sus aventuras extramaritales. La conversación que grabó esa noche fue más devastadora de lo que jamás habría imaginado. Te digo. Amiga, Rodrigo está tan metido en organizar mi fiesta que no se entera de nada más, rió Laura, con la lengua suelta por el alcohol. Ayer estuve con Martín toda la tarde en el hotel y mi marido ni siquiera preguntó por qué llegué tarde. Eres una mujer con suerte, respondió Patricia. Pero ten cuidado, no vaya a hacer que se dé cuenta y te monte un escándalo. Por favor, Patricia, Rodrigo es demasiado orgulloso para hacer una escena. Prefiere vivir en su fantasía de matrimonio perfecto antes que enfrentar la realidad. Además, ya está acostumbrado. Llevo años haciendo esto y nunca ha dicho nada. Y si me descubre, imposible. Y aunque pasara, ¿qué va a hacer? ¿Divorciarse? Le tocaría la mitad de todo, pero yo me quedaría con el programa y las propiedades, y él con sus maquetas. Económicamente, yo saldría ganando. La frialdad con la que Laura planeaba incluso la posibilidad de un divorcio fue como una bofetada para Rodrigo. No solo lo estaba traicionando, sino que ya había calculado cómo minimizar las consecuencias si era descubierta. Además, continuó Laura,
en el fondo creo que él lo sabe, pero no le conviene hacer nada. Tiene su estudio, su prestigio, su vida cómoda. ¿Para qué arriesgarlo todo por un poco de dignidad? Esas palabras terminaron de endurecer por completo el corazón de Rodrigo. Laura no solo lo consideraba ingenuo, sino también cobarde y materialista. En su mente, él era un hombre que toleraría cualquier humillación con tal de mantener su estilo de vida. La grabación duró más de 2 horas y contenía confesiones detalladas de todas las infidelidades de Laura, incluyendo nombres, fechas y lugares específicos. También incluía comentarios despectivos sobre Rodrigo que serían devastadores si se hicieran públicos. Cuando Laura llegó a casa esa noche, tambaleándose ligeramente por el alcohol, encontró a Rodrigo en el salón, hojeando una revista de arquitectura. Él la saludó con una sonrisa tranquila, le preguntó cómo había estado la cena con Patricia y hasta le preparó un vaso de agua con bicarbonato para la resaca del día siguiente. «Eres el mejor marido del mundo», murmuró Laura mientras se dirigía hacia el dormitorio. «No sé qué haría sin ti». Rodrigo sonrió y le dio un beso en la mejilla, pero por dentro sentía como si estuviera tocando a una desconocida. La mujer que había amado durante 15 años había muerto para él esa noche. Lo que quedaba era solo un obstáculo que debía remover de su vida de la manera más definitiva posible. Los días previos a la fiesta transcurrieron en un torbellino de preparativos. Rodrigo coordinaba cada detalle con precisión milimétrica, asegurándose de que todo estuviera perfectamente calculado para el momento de la revelación. Había contratado a un técnico de sonido de su absoluta confianza para manejar el sistema de audio y se aseguró de que hubiera pantallas gigantes estratégicamente ubicadas por todo el salón. Laura estaba eufórica con los preparativos. Veía cómo su marido transformaba el salón principal del centro de eventos en algo digno de una portada de revista de alta sociedad, y su ego se inflaba más cada día. «Cariño, esto va a ser increíble. Todos van a hablar de esta fiesta durante meses», decía mientras supervisaba la instalación de las luces. «Esa es la idea», respondía Rodrigo con una sonrisa que ella interpretaba como complicidad, pero que en realidad era la sonrisa de un depredador que ha acorralado a su presa. 3 días antes del evento, Rodrigo tuvo una última reunión con Ignacio y su colaborador para revisar todos los detalles del plan. «¿Estás completamente seguro de que quieres hacer esto?», preguntó Ignacio. «Una vez que crucemos esa línea, no habrá vuelta atrás». Rodrigo pensó en todas las noches en que se había preguntado si estaba exagerando, en todas las veces que Laura lo había hecho sentir que él era el problema en su matrimonio, en todos los besos falsos y las mentiras suaves que había tenido que soportar. «Estoy completamente seguro. Laura tuvo 15 años para tratarme con respeto. Ahora es mi turno». La noche antes de la fiesta, mientras Rodrigo se probaba el traje que había elegido especialmente para la ocasión, un diseño sobrio y elegante que lo hacía verse imponente, se miró al espejo y vio a un hombre completamente transformado. Ya no era el esposo sumiso que aceptaba migajas de atención. Era un guerrero que había heredado la fuerza de generaciones de hombres que habían defendido su dignidad. Mañana, pensó mientras colgaba el traje, Valencia conocerá al verdadero Rodrigo Herrera, y Laura Méndez aprenderá que eligió al hombre equivocado para humillar. La noche del sábado llegó con una claridad cristalina que parecía presagiar eventos extraordinarios. Rodrigo se despertó antes del amanecer, no por nerviosismo, sino por una energía extraña que le recorría el cuerpo como electricidad. Había dormido profundamente por primera vez en semanas, como si su subconsciente supiera que hoy era el día en que todo cambiaría para siempre. Se acercó a la ventana de su dormitorio y observó Valencia despertar lentamente. Las calles comenzaban a llenarse de gente que iniciaba un sábado cualquiera, sin saber que esa noche serían testigos de uno de los escándalos más comentados en la alta sociedad valenciana. Laura seguía durmiendo profundamente, ajena a lo que se avecinaba. Rodrigo la observó por unos segundos, estudiando las facciones de la mujer, que había compartido su cama durante 15 años. Sintió una extraña mezcla de nostalgia y frialdad.
Parte de él recordaba a la joven chef carismática de la que se había enamorado, pero esa versión de Laura había muerto hacía mucho tiempo, reemplazada por la mentirosa arrogante que ahora dormía profundamente a su lado. El día transcurrió en una vorágine de preparativos finales. Rodrigo supervisó personalmente cada detalle en el centro de eventos del puerto de Valencia, donde se celebraría la gala. Las flores llegaron puntualmente, arreglos de lirios blancos y rosas rojas que transformaban el salón en algo digno de una portada de revista de alta sociedad. Los técnicos de sonido instalaron el equipo bajo su supervisión directa, asegurándose de que el micrófono inalámbrico que él usaría funcionara a la perfección. Señor Herrera, todo está quedando espectacular, comentó el gerente del recinto mientras revisaban los últimos detalles. Su esposa debe estar muy orgullosa. Oh, esta noche Laura va a experimentar emociones que nunca olvidará, respondió Rodrigo con una sonrisa enigmática que el gerente interpretó como el orgullo de un esposo dedicado. A las 5 de la tarde, Rodrigo regresó a casa para prepararse. Había elegido su vestuario con el mismo cuidado que un general elige sus armas antes de una batalla. El traje azul marino de corte impecable lo hacía ver elegante pero cercano. Los zapatos, perfectamente lustrados, tenían la altura justa para proyectar autoridad sin parecer ostentoso. Las joyas eran discretas pero valiosas, los gemelos de oro que había heredado de su abuelo y el reloj suizo que Laura le había regalado en su 10º aniversario. Una ironía que ahora le resultaba apropiada. Cuando Laura lo vio bajar las escaleras, se quedó sin palabras. Cariño, estás absolutamente deslumbrante. Esta noche todos van a envidiarme por tener al hombre más elegante de Valencia como esposo. Rodrigo aceptó el cumplido con una sonrisa serena. Gracias, Laura. Esta noche va a ser muy especial para nosotros. El trayecto al centro de eventos transcurrió en una conversación animada en la que Laura repasaba la lista de invitados importantes que asistirían, socios de negocios, figuras de la política local, empresarios influyentes, periodistas de la prensa social. Toda la élite valenciana estaría presente para ser testigo de lo que ella esperaba fuera su noche de triunfo. El licenciado Beltrán me confirmó que vendrá con toda su familia. Los Martínez también estarán ahí y creo que hasta el alcalde hará acto de presencia, decía Laura con evidente emoción. Perfecto, murmuró Rodrigo. Mientras más gente importante haya, mejor. Llegaron al recinto a las 7 en punto, cuando los primeros invitados comenzaban a llegar. El salón se veía exactamente como Rodrigo lo había planeado, elegante, sofisticado y con una acústica perfecta que garantizaría que cada palabra se escuchara con nitidez en todos los rincones. Laura se transformó de inmediato en la anfitriona perfecta, saludando a cada invitado con esa sonrisa carismática que había cautivado a Rodrigo años atrás. Era una maestra en el arte de la socialización, recordando nombres, preguntando por familias, haciendo que cada persona se sintiera especial. Rodrigo la acompañaba con la compostura de un verdadero caballero, sonriendo, conversando y asegurándose de que todos los detalles del evento funcionaran sin contratiempos. Rodrigo querido, el salón se ve absolutamente espectacular, comentó la señora Teresa Villalba, esposa de uno de los socios principales de Laura. Tienes un gusto exquisito para estas cosas. Muchas gracias, Teresa. Quería que esta noche fuera inolvidable. Conforme pasaban las horas, el salón se llenó por completo. 250 personas de la alta sociedad valenciana conversaban animadamente mientras disfrutaban de canapés gourmet y vinos de importación. La orquesta que Rodrigo había contratado interpretaba piezas de música clásica y jazz suave, creando el ambiente perfecto para la velada. A las 9:30 llegó el momento del brindis oficial. Laura se dirigió hacia el pequeño escenario que se había instalado al frente del salón, donde un micrófono la esperaba. Las luces se atenuaron ligeramente y las conversaciones se fueron apagando gradualmente hasta que todos los invitados dirigieron su atención hacia la anfitriona. Buenas noches, queridos amigos, comenzó Laura con esa voz potente que sabía proyectar autoridad y carisma.
Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en esta celebración anual de Sabores Méndez. Los aplausos llenaron el salón. Laura esperó a que se calmaran antes de continuar. Este año ha sido extraordinario para nuestra marca. Hemos abierto 2 nuevos restaurantes, nuestras reservas han superado todas las expectativas y nuestros ingresos han crecido un 30% respecto al año anterior. Más aplausos. Rodrigo observaba desde un costado del escenario, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a recorrerle las venas. Faltaban pocos minutos para el momento que había estado planeando durante semanas. Pero sobre todo, continuó Laura, quiero agradecer a mi esposo Rodrigo, quien organizó magistralmente esta velada. Como pueden ver, mi marido no solo es elegante, sino también un organizador excepcional. Todos los ojos se dirigieron hacia Rodrigo, que saludó con elegancia mientras los invitados aplaudían. Laura le hizo una seña para que se acercara al escenario. Ven aquí, cariño. Esta noche también es tuya. Rodrigo caminó hacia el escenario con pasos firmes y decididos. Tomó el micrófono que Laura le ofrecía, sintiendo el peso del dispositivo que se convertiría en el arma de su venganza. Muchas gracias, queridos amigos, comenzó con una voz clara y serena que llegó perfectamente a todos los rincones del salón. Efectivamente, esta noche es muy especial para mí. Durante semanas he preparado este evento no solo para celebrar los éxitos de la empresa, sino también para compartir con ustedes una revelación muy importante. El salón se mantuvo en silencio expectante. Laura lo miraba con curiosidad, sin sospechar absolutamente nada. Verán, durante años he sido el esposo perfecto de Laura Méndez. He sonreído en cada evento social, he organizado cenas para sus socios, he mantenido nuestra casa impecable y he apoyado cada una de sus decisiones profesionales. Los invitados asentían, claramente esperando un discurso emotivo sobre el amor matrimonial. Pero esta noche he decidido que ya es hora de que todos conozcan la verdad sobre la mujer que están celebrando. El tono de Rodrigo había cambiado ligeramente, adquiriendo un filo que hizo que algunos invitados intercambiaran miradas confundidas. Laura frunció el ceño, comenzando a percibir que algo no estaba bien. Durante años, mi querida esposa ha llevado una doble vida que ha mantenido cuidadosamente oculta de todos ustedes, pero especialmente de mí. El salón comenzó a llenarse de murmuros nerviosos. Laura dio un paso hacia Rodrigo con los ojos muy abiertos. Rodrigo, ¿qué estás haciendo?, murmuró, pero el micrófono captó sus palabras y las amplificó por todo el salón. Estoy haciendo lo que debía haber hecho hace años, querida. Estoy diciendo la verdad. Rodrigo hizo una seña casi imperceptible hacia el técnico de sonido, quien inmediatamente activó las pantallas gigantes instaladas estratégicamente por todo el salón. Laura Méndez, la mujer que todos admiran por su éxito profesional, es también una mentirosa sistemática y una adúltera serial. El silencio que siguió fue ensordecedor. 250 personas contuvieron la respiración simultáneamente, mientras en las pantallas comenzaban a aparecer fotografías que no dejaban lugar a dudas: Laura besando a Martín Ríos en la terraza de un hotel, abrazando a otro hombre en la entrada de un restaurante, entrando a una habitación con un tercero. No, susurró Laura, pero su voz se amplificó por todo el salón como una confesión involuntaria. Durante años, continuó Rodrigo con la misma serenidad devastadora, mi esposa ha mantenido relaciones extramaritales con múltiples hombres, utilizando incluso las instalaciones de su propia empresa para sus encuentros clandestinos. En las pantallas comenzaron a aparecer capturas de pantalla de mensajes de texto explícitos. Los invitados leían en tiempo real las conversaciones donde Laura prometía a sus amantes que dejaría a su marido, donde describía con detalle sus encuentros íntimos, donde se burlaba abiertamente de Rodrigo. Pero lo más revelador, añadió Rodrigo mientras las pantallas mostraban una nueva serie de evidencias, es como mi esposa habla de mí cuando cree que nadie la escucha. La grabación de la conversación entre Laura y Patricia comenzó a reproducirse por el sistema de sonido del salón. La voz inconfundible de Laura llenó el espacio.
Te digo, amiga, Rodrigo está tan metido en organizar mi fiesta que no se da cuenta de nada más. Ayer estuve con Martín toda la tarde en el hotel y mi marido ni siquiera preguntó por qué llegué tarde. Los murmullos de Sox se extendieron como ondas por todo el salón. Algunos invitados se llevaron las manos a la boca, otros intercambiaron miradas incrédulas. Laura había perdido todo el color del rostro y parecía haberse convertido en una estatua. La grabación continuó. Rodrigo es demasiado orgulloso para hacer una escena. Prefiere vivir en su fantasía de matrimonio perfecto antes que enfrentar la realidad. Además, ya está acostumbrado. Llevo años haciendo esto y nunca ha dicho nada. Apaga eso. Gritó Laura, intentando arrebatarle el micrófono a Rodrigo, pero él se apartó con agilidad. ¿Por qué debería parar, querida? ¿No querías que todos supieran qué tipo de mujer eres realmente? La grabación llegó a la parte más devastadora. En el fondo, creo que él lo sabe, pero no le conviene hacer nada. Tiene su estudio, su prestigio, su vida cómoda. ¿Para qué arriesgarlo todo por un poco de dignidad? El silencio sepulcral que siguió fue roto solo por el sonido de una copa de cristal estrellándose contra el suelo de mármol, con un estrépito que resonó como un disparo. Como pueden escuchar, continuó Rodrigo con una calma sobrenatural, mi esposa no solo me ha traicionado sistemáticamente durante años, sino que también ha asumido que yo soy demasiado cobarde o materialista para defenderme. Laura intentó acercarse nuevamente al micrófono, pero esta vez fueron varios invitados quienes la detuvieron, claramente indignados por lo que acababan de escuchar. Esta noche, declaró Rodrigo, dirigiéndose directamente a las cámaras de los fotógrafos de sociales presentes, quiero anunciar públicamente que he iniciado los trámites de divorcio contra Laura Méndez por infidelidad y crueldad emocional. Los flashes comenzaron a dispararse como fuegos artificiales. Los periodistas, que habían llegado esperando cubrir una gala rutinaria, comprendieron que estaban presenciando el escándalo del año. También quiero informarles que, gracias al excelente trabajo del licenciado Ignacio Beltrán, me quedaré con el 50% de todos los bienes matrimoniales, incluyendo varios de los restaurantes que ustedes consideran tan exitosos. Rodrigo hizo una pausa y dirigió una mirada directa hacia Laura, que parecía haberse encogido físicamente durante los últimos minutos. Y finalmente, quiero agradecer a mi esposa por enseñarme una lección muy valiosa, que un hombre nunca debe confundir paciencia con debilidad ni cortesía con estupidez. Con esas palabras, Rodrigo depositó el micrófono en el atril y comenzó a caminar hacia la salida del salón. Los invitados se apartaron automáticamente, creando un pasillo que él recorrió con la cabeza en alto y una dignidad que irradiaba poder. Detrás de él, el salón estalló en un caos de conversaciones acaloradas. Algunos invitados increpaban directamente a Laura, otros se alejaban de ella como si su sola presencia fuera tóxica. Ignacio Lozano, quien había sido identificado como cómplice en las grabaciones, intentaba escapar discretamente, pero fue interceptado por varios socios de negocios que exigían explicaciones. Rodrigo, espera. Gritó Laura, finalmente reaccionando y corriendo detrás de su marido. ¿Podemos hablar de esto? No tenías derecho a humillarme así. Rodrigo se detuvo en la entrada del salón y se volvió hacia ella. Por primera vez en toda la noche, su compostura mostró una fisura, pero no de tristeza o arrepentimiento, sino de una ira fría y controlada. ¿Humillarte, Laura? Tú te humillaste a ti misma durante años. Yo simplemente me aseguré de que el mundo viera quién eres realmente. Eres un desgraciado vengativo. Te vas a arrepentir de esto, escupió ella. Las palabras de Laura fueron escuchadas por decenas de invitados que se encontraban cerca de la entrada. Varios hombres se acercaron a ella con expresiones de evidente disgusto. Creo que ya has dicho suficiente por esta noche, le dijo con firmeza el licenciado Beltrán, uno de los socios más respetados de Rodrigo. Te sugiero que te retires antes de empeorar más tu situación. Rodrigo no respondió al insulto de Laura, simplemente le dirigió una última mirada que comunicaba todo lo necesario.
que había subestimado gravemente al hombre equivocado y que ahora tendría que vivir con las consecuencias de sus actos. Salió del centro de eventos hacia la noche iluminada de Valencia, donde lo esperaba el automóvil que había contratado para la ocasión. Mientras se alejaba, pudo ver por la ventanilla trasera cómo los fotógrafos seguían captando imágenes de los invitados que salían del salón, muchos de ellos hablando animadamente por teléfono, sin duda compartiendo los detalles del escándalo con familiares y amigos. En su teléfono comenzaron a llegar mensajes de apoyo, de amigos que habían estado presentes en el evento, de clientes del estudio que lo admiraban, de hombres que habían vivido situaciones similares y que veían en él un ejemplo de fortaleza. Pero el mensaje que más lo conmovió llegó de su padre. Hijo, tu madre estaría orgullosa de ti esta noche. Acabas de demostrar que los Herrera no se dejan pisar por nadie. Te quiero. Esa noche, mientras se quitaba el traje que había llevado para su venganza, Rodrigo se miró al espejo y vio a un hombre completamente transformado. Ya no era el esposo sumiso que había tolerado humillaciones en silencio. Era un guerrero que había recuperado su dignidad y que había enviado un mensaje claro a toda la sociedad valenciana, que había hombres que no se conformarían jamás con ser víctimas silenciosas. Al día siguiente, el escándalo sería la noticia principal en todos los periódicos sociales de la ciudad. Los videos del evento circularían por las redes durante semanas. Laura Méndez perdería no solo a su marido, sino también la mitad de su imperio gastronómico y, más importante, el respeto de la comunidad empresarial que tanto valoraba. Pero para Rodrigo lo más importante ya había ocurrido, había recuperado su libertad, su dignidad y, sobre todo, el respeto por sí mismo que había perdido durante tantos años de matrimonio. Esa noche durmió profundamente por primera vez en meses, sabiendo que había tomado control total de su destino y que, a partir de ahora, nadie volvería a tomarlo por ingenuo jamás. La historia de Rodrigo Herrera nos deja una de las lecciones más poderosas que un hombre puede aprender, que la paciencia no debe confundirse jamás con debilidad y que la cortesía no es sinónimo de ingenuidad. Durante 15 años, Rodrigo había elegido el silencio, creyendo que mantener la paz en su hogar era más importante que defender su dignidad. Pero cuando finalmente abrió los ojos a la realidad, descubrió que tenía dentro de sí una fuerza que no sabía que existía. Muchas veces en la vida nos encontramos en situaciones donde preferimos ignorar las señales evidentes de que algo está mal. Porque enfrentar la verdad nos resulta más doloroso que vivir en la negación. Nos convencemos de que somos pacientes, comprensivos, maduros, cuando en realidad estamos permitiendo que otros pisoteen nuestra autoestima y nuestro valor como personas. La transformación de Rodrigo no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual en el que tuvo que reconocer que había estado viviendo una mentira, que había priorizado la comodidad sobre la honestidad y que había subestimado su propia capacidad para cambiar su destino. Su venganza no fue producto del rencor, sino de la justicia. No actuó por despecho, sino por dignidad. El verdadero poder de esta historia radica en demostrar que nunca es demasiado tarde para recuperar el control de nuestra vida. No importa cuántos años hayamos invertido en una relación tóxica, cuánto tiempo hayamos tolerado faltas de respeto o cuántas excusas hayamos inventado para justificar el maltrato, siempre tenemos la opción de levantarnos, mirarnos al espejo y decidir que merecemos algo mejor. Rodrigo nos enseña que la verdadera fortaleza no está en soportar en silencio, sino en tener el valor de actuar cuando las circunstancias lo requieren. Que la sabiduría no consiste en mantener las apariencias a cualquier precio, sino en tener la claridad mental para distinguir entre lo que vale la pena conservar y lo que es necesario desechar. La lección más importante es que cada persona tiene dentro de sí el poder de reescribir su historia. No somos víctimas permanentes de las decisiones de otros. Tenemos la capacidad de tomar las riendas de nuestro destino y construir la vida que realmente merecemos, sin importar cuán difícil o doloroso sea el proceso de transformación. Si esta historia te ha llegado, compártela y cuéntanos desde qué lugar del mundo nos lees. Es importante para nosotros conocer tu voz. Y recuerda, siempre hay una nueva página que escribir, una nueva vida que empezar,
y la fuerza para hacerlo está más cerca de lo que imaginas.